La historia está llena de grandes héroes, líderes militares y conquistadores, hombres que marcaron épocas y definieron culturas. Entre estos personajes, pocas mujeres han sido reconocidas por su rol histórico. Quizás la más famosa de ellas sea Cleopatra, la última faraona. Su historia definió una parte importante del nacimiento del Imperio Romano. Sus romances con dos de los líderes romanos más importantes provocaron cambios internacionales, pero sobre todo, sus capacidades políticas y militares la consagraron como una de las figuras más relevantes del mundo antiguo. A pesar de ello, todavía hay muchos misterios en torno a su vida, la cual ha inspirado incontables obras artísticas y ha dejado un extenso legado cultural. Por eso, en este vídeo te contaremos sobre la vida y curiosidades de Cleopatra, la reina del Nilo. Antes de profundizar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. No fue la primera ni la única Cleopatra. Hoy en día, hablamos de Cleopatra sin necesidad de aclaraciones. Su nombre es tan único y su historia tan importante que parece imposible confundirla con cualquier otra figura histórica. Sin embargo, Cleopatra no fue la primera ni la única reina egipcia con ese nombre. De hecho, fue la séptima mujer de la dinastía ptolemaica en llevarlo. Oficialmente, la Cleopatra que todos recordamos se llamaba Cleopatra 7TA Filopator, nombre que significa gloria de su padre en griego. No era egipcia. Aunque fue la última faraona, Cleopatra en realidad no era étnicamente egipcia. Su familia había emigrado a Egipto desde Grecia. Aunque Cleopatra nació en el país africano, su origen era macedonio. Su belleza es uno de los mitos más antiguos. Uno de los rasgos que siempre se destacan en los relatos históricos sobre Cleopatra es su supuesta belleza. Los historiadores la describieron como una mujer atractiva y seductora. Sin embargo, las representaciones de la época muestran a una mujer con rasgos poco delicados, que para la época romana no serían considerados necesariamente hermosos. Además, teniendo en cuenta su importante rol político, es probable que Cleopatra proyectara una imagen más masculina y poderosa. El mito de su belleza pudo surgir entre sus críticos. Aunque parezca una locura, se cree que el mito de la belleza de Cleopatra fue originado por sus críticos. Muchos romanos la veían como una amenaza extranjera, y debido a sus romances con Julio César y Marco Antonio, se la describió como una seductora y manipuladora. Incluso se la acusaba de ser una posible hechicera. Esto probablemente fue un intento de minimizar sus verdaderas fortalezas. Cleopatra no solo fue reina de título, realmente ejerció el poder, generando importantes cambios en las relaciones entre Egipto y Roma. Fue una destacada líder militar, políglota y una respetada dirigente con habilidades usualmente asociadas con los hombres en esa época. Su vida marcó el fin de una gran era. Cleopatra fue la última reina de la dinastía ptolemaica y, en general, la última faraona. Su historia personal tuvo un impacto significativo en el curso de la historia mundial. Su vida marcó un punto de transición y cambio de época en las dinastías faraónicas. Cleopatra nació en el año 69 a.C. y murió 39 años después, en el año 30 a.C. Fue una vida corta, pero si lo ponemos en perspectiva, no está tan lejana de nuestra era. La época de las dinastías egipcias fue excepcionalmente larga. La primera dinastía egipcia inició en el año 3100 a.C. De hecho, las pirámides de Giza se construyeron entre los años 2550 y 2490 a.C. Esto significa que Cleopatra, cronológicamente, estuvo más cerca de la llegada del hombre a la Luna en 1969 que de la construcción de las pirámides. 6. Fue la primera de su dinastía en adoptar el idioma egipcio. La dinastía ptolemaica, a la cual perteneció Cleopatra, gobernó Egipto por más de 3 siglos. Durante esos 300 años, todos los faraones hablaban su idioma originario, el griego. Los documentos debían ser bilingües porque la clase gobernante no hablaba el mismo idioma egipcio que su pueblo. Cleopatra fue la primera de su dinastía en romper esta costumbre.
no solo asumió el idioma egipcio, sino también las costumbres y la cultura de su país, dejando atrás las creencias de su origen macedonio. 7. Fue producto del incesto. Aunque en la actualidad el incesto es inaceptable, muchas casas reales en la antigüedad e incluso hasta la Edad Moderna practicaban el incesto para mantener su linaje en el poder. La dinastía ptolemaica acostumbraba casar a sus hijos entre sí para preservar la pureza de la dinastía. Los ancestros de Cleopatra se casaban entre primos y hermanos, y es probable que sus propios padres fueran hermanos. 8. Llegó al poder durante la adolescencia. Cleopatra tuvo su primera prueba en el poder a los 14 años, después de la muerte de su madre. A pesar de su juventud, fue nombrada regente y gobernó junto a su padre durante 4 años, obteniendo así experiencia política. 9. Asumió el trono poco después. Con apenas 18 años, Cleopatra heredó el trono debido a la muerte de su padre, el faraón Ptolomeo XII. En su testamento, el faraón legó el poder compartido entre Cleopatra y su hermano de 10 años, Ptolomeo XIII, lo que significó que Cleopatra fue forzada a casarse con su hermano. 10. Luchó por el poder. El matrimonio con su hermano menor fue una imposición, no un deseo. Y para Cleopatra tampoco era una necesidad. Ella había gobernado junto a su padre durante 4 años y en los primeros meses después de su muerte, dejó muy claro que no tenía interés en compartir el poder con su hermano y ahora esposo. Además, la tradición en el antiguo Egipto dictaba que la mujer regente debía estar subordinada. Resistente a esa idea, Cleopatra borró a su hermano de todos los documentos oficiales del reinado y se aseguró de que solo apareciera su rostro en las monedas. Sin embargo, sus primeros años de reinado fueron difíciles debido a una terrible sequía que afectó la producción de alimentos y el comercio, causando una crisis económica y tensiones políticas. 11. Perdió el trono una vez. En el año 50 a.C., apenas un año después de asumir el trono, Cleopatra se vio envuelta en una disputa entre Roma y un gobernador sirio. La faraona tomó el bando del sirio, lo cual enfureció a los romanos, quienes buscaron venganza de la forma menos esperada, acudieron a su hermano Ptolomeo XIII, entonces de 13 años, y lo ayudaron a tomar por la fuerza el trono egipcio. En lugar de aceptar la derrota, Cleopatra formó un ejército de mercenarios y peleó contra las fuerzas de su hermano. Aunque la batalla fue cruenta, finalmente el bando de Cleopatra fue derrotado y la reina se vio obligada a huir de Egipto junto a su hermana menor, Arsínoe IV. 12. La alianza con César fue conveniente. Uno de los romances más famosos de Cleopatra fue con el líder romano Julio César, una relación que le permitió regresar a su trono. Aunque originalmente los romanos se habían aliado con Ptolomeo XIII, el joven faraón despertó la ira de Julio César al ejecutar a Pompeyo, uno de sus principales aliados, además de hacerlo frente a su esposa e hijos. Julio César sitió la capital egipcia y se nombró árbitro en la disputa entre Ptolomeo y Cleopatra. La reina egipcia vio en el romano la oportunidad de recuperar su poder y buscó conocerlo personalmente. Ella tenía solo 21 años y él 52. Se convirtieron en amantes. 13. Tuvo un hijo con Julio César. De la relación con el líder romano nació, en el año 47 a.C., un hijo a quien llamaron Ptolomeo César en honor a ambas culturas. Popularmente era conocido como Cesarión, que significaba pequeño César. Cleopatra pidió que Julio César nombrara a su hijo como heredero y sucesor, pero el romano se negó, designando en su lugar a su sobrino nieto. 14. Asesinó a su propia hermana. Obsesionada por mantener su poder y precavida ante cualquier intento de traición, Cleopatra fue brutal y no tuvo piedad de ninguna persona a la cual considerara una posible amenaza, incluyendo a sus familiares. Su hermana menor, Arsínoe IV, con quien había huido de Egipto, fue una de sus víctimas. Cleopatra sospechaba que Arsínoe planeaba una conspiración en su contra, así que la mandó a asesinar en las escaleras de un templo en Roma. 15. Fue una figura divisiva en Roma. Aunque Julio César reconoció oficialmente a Cesarión, tampoco mantuvo oculta su relación con Cleopatra.
De hecho, regresó con ella a Roma, donde la reina egipcia generó todo tipo de reacciones. Por una parte, se dice que fue admirada por su belleza, por otra, era vista con recelo y desconfianza debido a sus costumbres extranjeras y su actitud de superioridad. 16. Se creía una verdadera diosa. Cleopatra fue la primera de la dinastía ptolemaica en asumir las creencias y tradiciones egipcias, y también aceptó su religión. Cleopatra creía que era la reencarnación de la diosa egipcia Isis. Cuando vivieron en Roma, Julio César ordenó crear una estatua de Cleopatra hecha de oro, que fue instalada en el templo de Venus. Esto generó rechazo entre los romanos, quienes consideraron un sacrilegio la autodesignación de Cleopatra como diosa. 17. Recuperó su trono gracias a Roma. Julio César dio todo el apoyo necesario para que Cleopatra recuperara el trono egipcio. Juntos organizaron un ejército y declararon la guerra contra su primer esposo y hermano menor, Ptolomeo XIII. Ptolomeo XIII murió durante los enfrentamientos, ahogado en el río Nilo. Aunque recuperó su trono, Cleopatra regresó a Roma junto a un Julio César cada vez menos popular como gobernante. 18. La muerte de Julio César la hizo volver a Egipto. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado por un grupo de conspiradores en las escaleras del Senado romano. Alrededor de 60 hombres lo mataron a golpes y puñaladas. Sin el líder romano como protector, Cleopatra hizo un último intento para promover a Cesarión como heredero. Al fracasar, decidió regresar a Egipto, el único lugar donde al menos tenía reconocimiento. 19. Mató al hermano que faltaba. Después de la muerte de Ptolomeo XIII, quedaba un solo heredero varón para el puesto de regente masculino, el menor de los hermanos, Ptolomeo XIV. Cleopatra fue forzada a casarse con otro de sus hermanos para gobernar como regentes, pero se rehusaba a compartir el poder. Poco tiempo después, Ptolomeo XIV falleció. Existe un consenso entre los historiadores en que Cleopatra fue la causante de su muerte, probablemente envenenándolo. La faraona fue responsable de la muerte de 3 de sus hermanos. 20. Su verdadero amor fue Marco Antonio. Si la relación con Julio César había sido importante, Cleopatra todavía estaba por conocer a otro romano a quien sí consideraría su verdadero amor, el general Marco Antonio. El romano era uno de los 3 líderes que asumieron el poder de Roma en un triunvirato después de la muerte de Julio César. Desde que se conocieron, se convirtieron en amantes inseparables. Bebían juntos, jugaban a los dados y finalmente se casaron en una ceremonia egipcia, a pesar de que Marco Antonio ya tenía una esposa y una familia en Roma. Juntos, se enfrentaron a todos los enemigos de Egipto, incluyendo en varias ocasiones a fuerzas romanas. 21. Tuvo varios hijos con Marco Antonio. A pesar de los compromisos de Marco Antonio en Roma, Cleopatra tuvo 3 hijos con él. Primero tuvieron una pareja de mellizos a quienes llamaron Cleopatra Selene y Alejandro Helios, en honor a la luna y el sol. Luego tuvieron un hijo menor a quien llamaron Ptolomeo Filadelfo, una decisión notable ya que llevaba el nombre de sus 2 hermanos y exesposos asesinados. 22. Lideró su ejército contra Roma. En el año 33 a.C., Roma le declaró la guerra a Egipto. Para ese entonces, Marco Antonio había quedado viudo y se había vuelto a casar con Octavia, la hermana del sucesor de Julio César. Sin embargo, la relación tuvo muchos problemas y Marco Antonio seguía encaprichado y viviendo con Cleopatra. Roma lo declaró traidor y también lo criticó por adoptar algunas costumbres y creencias egipcias, consideradas retrógradas y bárbaras en Roma. Por ello, Roma declaró la guerra contra Egipto. La presencia de Marco Antonio ya no implicaba ninguna paz para Cleopatra, quien dirigió personalmente sus fuerzas. Después de 2 años de guerra, durante la batalla de Accio, las fuerzas egipcias fueron dominadas y obligadas a regresar a su territorio. Marco Antonio y Cleopatra se separaron y cada uno buscó una manera de mantener algo de poder tras la derrota. Poco tiempo después, Octavio inició una invasión a Egipto y doblegó a las fuerzas de Marco Antonio, quien se rindió en el año 30 a.C.
23. Murió por suicidio. Sabiendo que sus días estaban contados y negándose a convertirse en prisionera de Roma, Cleopatra trazó un plan para tomar su propia vida. La leyenda cuenta que la faraona se dejó picar por una cobra egipcia y falleció debido al veneno. Sin embargo, el historiador Plutarco registró que lo ocurrido realmente no es conocido por nadie. Cleopatra solía esconder diferentes venenos en sus cepillos, y otros historiadores creen que pudo usar un veneno en forma de pomada. En general, la mayoría de los historiadores cree que Cleopatra probablemente sumergió un alfiler en una toxina y luego lo introdujo pinchando su piel. Tenía 39 años al momento de su muerte. 24. Romeo y Julieta antiguos. Aunque la historia de Romeo y Julieta no sería escrita hasta muchos siglos después, no se pueden negar las similitudes con el romance y el trágico destino de Cleopatra y Marco Antonio. Cuando Cleopatra decidió suicidarse, envió a un sirviente a informar a Marco Antonio de su decisión. El romano, desesperado por la pérdida de Cleopatra, se apuñaló a sí mismo en el abdomen. Octavio se enfureció al conocer lo ocurrido, especialmente porque tenía planes de trasladar a Cleopatra a Roma. Sin embargo, permitió que enterraran a Cleopatra junto a Marco Antonio para que sus restos reposaran juntos. Pero nadie sabe exactamente dónde está la tumba de ambos personajes históricos, siendo uno de los misterios que los arqueólogos todavía buscan resolver. 25. Hablaba 9 idiomas. Además del griego de origen y el egipcio de nacimiento, Cleopatra hablaba al menos otros 7 idiomas. El historiador Plutarco señala que ser políglota era una gran ventaja política para la faraona, quien era capaz de comunicarse con sus generales y con los representantes y líderes de otros países sin necesidad de intérprete. 26. Sabía cómo generar una primera impresión. La faraona era experta en llamar la atención y generar una impresión en todos aquellos a quienes conocía, especialmente a quienes le interesaba sorprender. Por ejemplo, se dice que cuando conoció a Julio César en Alejandría, Cleopatra se enrolló dentro de una alfombra y fue llevada a los aposentos de Julio César. La primera impresión del líder romano fue la de una mujer aguerrida y hermosa. Cuando conoció a Marco Antonio, también utilizó una táctica llamativa. Esta vez se vistió como la diosa griega Afrodita, mientras que sus sirvientes se disfrazaron de pequeños cupidos y se encargaron de atenderla. Marco Antonio quedó fascinado, especialmente porque a él le gustaba llamarse a sí mismo la reencarnación del dios griego del vino y los excesos, Dionisio. 27. Solo tuvo 2 amantes conocidos. Aunque a lo largo de la historia se le ha señalado como una mujer seductora y calculadora, no hay registros que indiquen que Cleopatra tuviera una vida amorosa activa o irresponsable. Solo se conocieron a Julio César y Marco Antonio como sus parejas, quienes resultaron ser 2 de los hombres más poderosos de la época. Por supuesto, también se sabe que estuvo casada 2 veces con sus hermanos, pero estas relaciones fueron impuestas y no duraron mucho tiempo antes de que Cleopatra los asesinara. 28. Fue considerada un icono de moda. Los romanos nunca estuvieron convencidos de Cleopatra en el ámbito político, pero la faraona tuvo una destacada influencia en la sociedad romana, especialmente entre las mujeres. Cuando vivió junto a Julio César en Roma, su estilo de vestir y su peinado con un moño trenzado se convirtieron en una tendencia seguida por las mujeres romanas. También se adoptó su maquillaje estilo egipcio, que destacaba principalmente en los ojos, y el uso de perlas como accesorio. 29. El destino de sus hijos. Los 3 hijos de Cleopatra con Marco Antonio fueron enviados a Roma después de la muerte de ambos padres. Cleopatra Selene, Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo fueron recibidos por Octavia, la hermana de Octavio y técnicamente la viuda de Marco Antonio. El destino de los varones es desconocido desde entonces, no hay más registros sobre sus vidas. Por su parte, Cleopatra Selene fue entregada en matrimonio al príncipe norteafricano Juba II, cuyo territorio había sido anexado como provincia del Imperio Romano. Los recién casados fueron designados gobernantes de la provincia de Mauritania y tuvieron un hijo varón al cual llamaron Ptolomeo de Mauritania, en homenaje a la dinastía ptolemaica de Cleopatra Selene.
Tras su muerte, el joven Ptolomeo la sucedió en el gobierno de Mauritania, pero eventualmente fue ejecutado por el emperador Calígula en el año 40 después de Cristo. Ptolomeo de Mauritania fue el último gobernante conocido de la dinastía ptolemaica. Cesarión, el hijo de Cleopatra con Julio César, fue el último faraón del antiguo Egipto. Gobernó junto a Cleopatra hasta su suicidio y luego como faraón solitario por un mes hasta que Octavio ordenó su ejecución. 30. Tuvo su propio club de bebidas. Esta es probablemente la curiosidad más inesperada y anacrónica sobre la vida de Cleopatra. Durante su romance con Marco Antonio, ambos llevaban una vida de lujos y excesos, a pesar de los constantes problemas políticos que enfrentaban. En esas noches de fiestas y diversión, crearon una sociedad de bebidas conocida como los Hígados Inimitables. El grupo organizaba festines enormes y bebía mucho vino durante sus eventos. En ocasiones, hacían juegos y competencias. Cleopatra y Marco Antonio tenían un gran sentido del humor, y se dice que uno de sus pasatiempos favoritos era pasear por las calles de Alejandría disfrazados para hacer bromas a los transeúntes. 31. Una película sobre Cleopatra es una de las más caras de la historia. Cleopatra ha sido uno de los personajes históricos con más representaciones artísticas, literarias y cinematográficas. Sin embargo, quizás su representación más famosa sea la interpretada por Elizabeth Taylor en la película épica Cleopatra de 1963. Esta película es famosa por ser el escenario del inicio del romance entre Taylor y el mítico actor Richard Burton, y también por ser una de las películas más caras de la historia. Tuvo numerosos problemas de producción y guión, lo que causó que el presupuesto se disparara de 2 millones a 44 millones de dólares, incluyendo $200.000 solo para los trajes de Taylor como Cleopatra. Para el momento de su lanzamiento en 1963, fue la película más cara de la historia y casi provoca la bancarrota del estudio, a pesar de ser también un gran éxito de taquilla. Si bien Cesarión fue oficialmente el último faraón que tuvo poder en Egipto, en realidad fue Cleopatra la última gran reina de esa civilización. Su muerte implicó la caída de Egipto y su control bajo el Imperio Romano, cerrando el longevo periodo de los faraones egipcios. Cleopatra sigue siendo una de las figuras históricas más relevantes y misteriosas. Ha sido influencia y musa de numerosas obras artísticas, literarias e históricas desde la antigüedad hasta la actualidad. Su fortaleza como líder, sus dotes femeninas y los misterios alrededor de su vida la convierten en un personaje fascinante que ha sido explorado en numerosas ocasiones y en diversas historias. Más allá de todos los mitos y leyendas que la rodean, es innegable el legado de la última faraona egipcia y su importante rol como mujer en una era en la que la política y el poder eran asuntos restringidos exclusivamente a los hombres. Esperamos que este vídeo te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este vídeo y envía el enlace a tus familiares y amigos para que también sepan más sobre la vida de Cleopatra. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que estarán aquí abajo en la descripción.